Buenas tardes. Este vídeo es una pequeña introducción a la técnica oriental de pintura al agua conocida como sumie. Sumie es una palabra compuesta en japonés que quiere decir pintura con tinta negra. Sumi quiere decir tinta negra y pintura. De manera que el sumie no es otra cosa que la pintura con tinta negra diluida más o menos en agua. ¿Quiere decir esto que cualquier tipo de pintura con tinta negra es sumie? Indudablemente no. Para que sea adscrita a esta característica pintura japonesa, tiene que cumplir una serie de calidades, de cualidades, sobre todo de índole cualitativa, como son la espontaneidad, la viveza y la elegancia del trazo. Podríamos decir que la pintura sumie es una pintura viva, en la que cada trazo es el resultado de una interiorización del artista que ha meditado, ha observado un objeto en la naturaleza, un animal, una planta, una montaña, y debe plasmarlo en el papel con una capacidad de emocionar al que lo pueda ver a continuación. El sumie fue introducido en Japón por los sacerdotes de la comunidad religiosa Zen en el siglo XIV de nuestra era, y comparte con esta filosofía el hecho de que, de la misma manera que en el Zen unas pocas palabras pueden expresar el contenido de horas enteras de meditación en silencio, en el sumie unas pocas líneas negras dibujadas sobre un simple papel blanco pueden resolver el más complicado de los modelos. También, al igual que el Zen trata de desapegarse de todo lo que nos rodea y de no tener afán de éxito, el espíritu que debe impregnar al artista de sumie es un deseo de lograr la belleza en la sencillez, pero sin pensar en términos de bueno o de malo, para que el resultado sea una expresión viva y espontánea del sentimiento. Por lo tanto, hay una diferencia fundamental con la pintura occidental, en cuanto que en la pintura occidental es el desarrollo de las manchas de color el que desarrolla la forma, mientras que en el sumie la línea, el trazo y la pincelada capturan la idea y la forma. El sumie está también íntegramente asociado a la caligrafía. La caligrafía es el método de escritura de los japoneses en el cual se utiliza también el pincel, de la misma manera que el pincel se utiliza en la pintura. Es el mismo pincel el que el artista utiliza para poner una frase caligráfica escrita en caracteres ideográficos, como para pintar. Y eso tiene mucha importancia porque en la cultura oriental los niños ya desde el principio en la escuela aprenden caligrafía, aprenden el uso del pincel, cosa que para un adulto que se enfrenta por primera vez con el uso del pincel y la tinta china, pues puede constituir al principio un desafío difícil. Para lograr la libertad, espontaneidad y audacia que tiene el sumie, hay que intentar visualizar la idea del objeto que queremos pintar y nunca corregir o intentar modificar el trazo o la pincelada que hayamos hecho de una manera consciente, porque si no perdemos los elementos de luz y de aire característicos de la libertad y naturalidad de este tipo de pintura. Por lo tanto, para empezar a pintar con sumie tenemos que aprender dos lecciones muy importantes. La primera, eliminar
las cosas superfluas del dibujo y pintar la esencia de lo que los objetos significan para nosotros. Y la segunda lección es practicar una observación constante de la naturaleza, constante y minuciosa, para poder interiorizarla y expresarla de forma individual, sin necesidad de tener el modelo delante de los ojos. El Sumié no precisa de conocimientos previos, por lo que a continuación vamos a ver, sin más preámbulos, los materiales necesarios y cómo se utilizan, y para poder lograr trabajar sobre los 4 modelos clásicos sobre los que se aprende las técnicas de la pincelada de Sumié, que son los que hemos visto en estas fotografías de autores clásicos. La orquídea china, que simboliza la primavera, el bambú, que simboliza el verano, el crisantemo para el otoño y el ciruelo en flor para el invierno. Los materiales que se utilizan para pintar Sumié son generalmente de origen japonés, aunque algunos de ellos, la mayoría, se pueden conseguir en las tiendas normales de material de bellas artes. No obstante, algunos más especializados son distribuidos por empresas que trabajan en Internet y normalmente los pueden servir a todo el territorio español. Estos materiales son sencillos y nada más que son 4, los esenciales, lo que los japoneses llaman los 4 tesoros del Sumié: la tinta, el suzuri, el papel y los pinceles. La tinta es tinta china. Hay muchas marcas. Por ejemplo, hay marcas de importación que se obtienen, como digo, a través de Internet, generalmente porque estas no están en las tiendas habituales de material de bellas artes, diversas marcas. Hay otras que sí que se obtienen en las tiendas habituales de material de bellas artes, que son de marcas españolas o europeas, como las de Vallejo, Talens, Winsor & Newton, Sennelier, etc. Y por último hay lo que ellos realmente utilizan tradicionalmente, que son las barras de tinta china. La tinta china, como ya sabéis, la tinta china natural se obtiene de la combustión incompleta de materias resinosas vegetales, sobre todo de la colza, del abeto, del abedul. Y esto se mezcla, este residuo que queda de esta combustión tiene una composición altamente, está constituido prácticamente por un 99% de carbono, y para poderlo manejar se une con un aglutinante y así se fabrica. Por ejemplo, con polvo de negro de humo y el aglutinante se fabrican las barras de tinta china. Ellos utilizan normalmente la tinta china en barra porque tradicionalmente utilizan una piedra de tinta que ellos llaman suzuri. Suzuri en japonés significa piedra de tinta, que es una pieza generalmente de pizarra, de piedra de pizarra, que está excavada y tiene una parte más hueca donde se va recogiendo la tinta, el agua y la tinta. Aquí se ponen unas gotas de agua y con algo de paciencia pues se va frotando la barra de tinta china sobre el agua de una forma pues sin apretar demasiado y siempre perpendicular a la piedra, para que no se desgaste una esquina o un ángulo y se formen partículas irregulares. Así se hace una tinta china cada vez más espesa en relación al color que queremos conseguir. Normalmente se consigue un color casi negro, totalmente negro, y a partir de esta dilución muy, muy concentrada se pueden obtener diluciones más diluidas, utilizando pequeños platos o pequeños pocillos
para poner aquí un poquito de agua y unas gotas de tinta china muy negra y conseguir el tono medio que sea necesario. Bien. El suzuri debe de ser limpiado después de la utilización cuidadosamente, porque si se deja secar la tinta china sobre la piedra es muy difícil de quitar después. Mientras que la barra, una vez que sea utilizada, se puede guardar y no sufre ningún cambio. El otro tesoro de los sumíes es la piedra de la tinta, pero para un occidental, como a veces puede resultar difícil encontrar piedras de suzuri o barras de tinta china en las tiendas de material de bellas artes, se puede utilizar tinta china líquida que evita la utilización del suzuri. La tinta china se pone directamente sobre un pocillo o sobre un plato y a partir de ahí se hacen las diluciones que sea necesario. Si bien hay que decir que algunas de las tintas que son más habituales en los comercios de bellas artes aquí en España son tintas sintéticas, no son de origen natural y tienen una coloración un poco menos oscura, menos negra, menos intensa y quedan generalmente pozos en los pocillos cuando se utiliza y se seca. Entonces, siempre que sea posible utilizar una tinta de origen natural es recomendable. El tercer tesoro del pintor de sumie son los pinceles. El pincel. Normalmente para iniciarse en la práctica del sumie, solamente es necesario un pincel, un único pincel. Un pincel que sea pues ni muy gordo ni muy fino, un pincel que tenga más o menos un centímetro de diámetro y que tenga pues unos 3 o 4 centímetros de largo. Los pinceles nuevos generalmente van protegidos por un capuchón de plástico como este, y una vez que se saca ya no se puede volver a meter, es decir, que es imposible. Esto solamente sirve como una protección hasta que el pincel está en nuestras manos. Normalmente van también tratados, todo lo que es la cerda va tratado con almidón, de manera que queda duro y rígido y firme, no tiene ningún pelo por fuera. Entonces, primero, antes de utilizar el pincel de sumie nuevo, hay que quitarle el almidón. ¿Cómo se quita? Pues simplemente presionando poco a poco sobre la punta, sobre la parte media y sobre la parte más cercana al mango, de manera que se le va quitando el almidón, y una vez que lo sentimos ya blando y con todas las cerdas abiertas, se puede introducir en el agua y utilizarlo sin más. Si se utiliza directamente metido en el agua, tal como viene preparado de fábrica con el almidón, pues habitualmente nos cuesta mucho trabajo quitar el almidón porque se queda pegado, digamos, a las cerdas por el interior. Y así, de esta manera tan simple, se elimina el almidón y queda el pincel perfectamente listo para su uso. Una vez que está el pincel ya sin el almidón, es imposible volver a ponerle el capuchón, con lo cual pues yo recomiendo que esto se tire directamente y que el pincel se guarde siempre colgado, si es posible, para que las cerdas no cojan ningún mal gesto. Existen muchos soportes para mantener los pinceles colgados y libres, como por ejemplo pues este que yo tengo aquí, que tiene una serie de ganchos. Casi todos los pinceles de sumie tienen un lazo de cordel para poder ser colgados, precisamente por eso, porque es la manera mejor para guardarlos. Así tenemos, por ejemplo, ese tipo de soporte, o también este otro, que admite más pinceles por delante y por detrás. Pero habitualmente ya digo que con un solo pincel es más que suficiente para pintar cualquier motivo de sumie.
¿De qué están compuestos o cómo están fabricados los pinceles de Sumier? Bien, el pincel de Sumier es muy especial porque generalmente no tiene solamente un tipo de cerda, y además la forma que tienen las cerdas y el tamaño que tienen las cerdas es distinto en la parte de exterior o en la parte interna, y en la parte de arriba, más próxima al mango, o en la parte de la punta. El origen de las cerdas es muy variado. Normalmente se utilizan pelos de casi todos los animales, desde bigotes de ratón hasta crines de caballo, plumas de gallo, en fin, todo tipo de pelos, de oveja, de cabra, de mapache, de mangosta, de caballo, como he dicho, de cérvidos, etc. ¿Y por qué se prefiere unos a otros, o en relación a qué se utiliza uno u otro? Bueno, pues depende. Algunos son más específicos para pintar manchas y otros son más específicos para pintar superficies o líneas muy finas o líneas muy largas. Bien, ahora haremos alguna prueba para ver los trazos. El último tesoro de los pintores de Sumier finalmente es el papel. El papel que se utiliza para pintar Sumier es un papel que se llama papel de arroz y que viene en hojas cortadas como esta, o en rollos como este. Son bastante anchos y tienen pues a lo mejor hasta 10 metros, 20 metros de largo para poder cortar la parte que queramos. También hay otros, en las tiendas de Bellas Artes es posible encontrar blocks de papel de arroz, de papel de Sumier, como este que os presento aquí. ¿Qué tiene de especial el papel de arroz en relación al papel tradicional para acuarela o para dibujo? Bueno, pues el papel de arroz lo que tiene es que absorbe muy bien la humedad porque no está encolado, no tiene ningún tipo de cola. Y entonces para pintar siempre es necesario pintar sobre una superficie que esté forrada, digamos, o que hayamos puesto encima un retal de paño, generalmente de fieltro. El fieltro es lo mejor que se puede poner para pintar encima con papel de arroz. Cuando el papel procede de un rollo o lo hemos cortado y tiene tendencia a enrollarse, se pueden utilizar pesos, que bueno, yo tengo estos dos que son de madera pesada, pero se puede utilizar cualquier cosa, un pocillo, algo que pese en los dos extremos y que nos mantenga el papel firme, sujeto, que no se mueva ni se enrolle. Bien. El papel puede provenir de otras especies vegetales, no solamente de la paja de arroz, sino también de algunas plantas de la familia de las moráceas o de las timeláceas. En Japón hay papeles muy especializados en dependencia de lo que se quiere pintar, pero vamos, con el papel de arroz que habitualmente podemos encontrar en las tiendas de Bellas Artes es más que suficiente para iniciarse en la práctica del Sumier. Y si no encontramos papel de arroz, siempre se puede utilizar un papel de los de offset que se utilizan para litografías muy poco encolado, y ese papel es apto para pintar encima con tinta china. Como dije en la introducción de este vídeo, este solamente es un vídeo introductorio de los materiales y de las técnicas en general del Sumier. A continuación de esta explicación breve de las técnicas y métodos, hay 4 vídeos a cámara rápida que muestran la realización de los 4 motivos que tradicionalmente se emplean para enseñar la técnica del Sumier: la orquídea china como símbolo de la primavera, el bambú como símbolo del verano, el crisantemo como símbolo del otoño y el ciruelo en flor como símbolo del invierno.
En sucesivos vídeos posteriores a este desarrollaré cada una de esos 4 elementos con sus respectivas técnicas, con sus respectivas maneras de dar las pinceladas, haciendo más hincapié en lo necesario para cada uno de estos elementos. Muchas gracias. Con su delicada fragancia, la orquídea china simboliza el espíritu de la primavera, la frescura de la vida. Con el despliegue de cada nueva hoja y flor, la orquídea, de forma inefable, anuncia la llegada de la primavera. Sus cualidades exquisitas y espirituales imparten un mensaje subliminal en ese sentido. La orquídea simboliza el amor, la belleza en calma, la elegancia y el refinamiento. Esta planta tan rara y tan llena de vida está asociada a la perfección del ser humano, entendida como humildad, modestia, virtud y un carácter puro y noble. Las orquídeas chinas silvestres son pequeñas plantas de estructura grácil y colgante. Sus delgadas hojas se mecen suavemente en el aire, evocando el encanto de la poesía con sus líricos movimientos. Crecen en ambientes apartados y tranquilos, creciendo en remotos recovecos montañosos, cerca de rocas húmedas y arroyos, y desde estos lugares el sutil aroma de sus flores se expande formando parte de la fresca brisa de la primavera. El bambú, siempre verde en cualquier estación, recibe el calificativo de jade verde, equiparándolo así a la gema más apreciada en China. También se le conoce como el amigo de China, debido a los múltiples usos que tiene esta planta. Botánicamente se clasifica entre la familia de las herbáceas, aunque muchas especies crecen hasta alcanzar más de 10 metros de altura. Sus troncos son a la vez resistentes, ligeros y flexibles, y se consideran un símbolo de la constancia y de la versatilidad. La división en ramas desde su tronco también refleja orden. Simboliza, en conjunto, las cualidades ideales de una persona educada, representando la esencia del refinamiento y de la cultura. Es grácil en el buen tiempo y fuerte y resistente bajo condiciones adversas. Su adaptabilidad, firmeza, vigor y frescura, e incluso la dulce melancolía del rumor de sus hojas con el viento, se equiparan con las mejores cualidades espirituales del ser humano. Al crisantemo a menudo se le denomina la flor de Oriente. Ha sido cultivado en China durante más de 3000 años. Esta flor es el símbolo de la integridad, la amistad y la jovialidad. Y se ha asociado también con la vida placentera tras la jubilación, etapa en la que el cultivo de crisantemos es en China uno de los pasatiempos más apreciados. El otoño es la estación de auge de los crisantemos. El 9º mes lunar se considera como el mes del crisantemo, un tiempo en el que pueden admirarse sus flores y disfrutar su fragancia. Mientras otras flores se marchitan con la escarcha del otoño, los crisantemos florecen y medran, permaneciendo fuertes y lozanos frente al viento helado del otoño. El nombre crisantemo procede de las palabras griegas que significan flor dorada, y en China se le dan numerosos nombres con metáforas poéticas dependiendo de la gran variedad de formas y matices de color. De las numerosas variedades de crisantemo, la favorita para ser pintada en tinta negra monocroma es la variedad semejante a la margarita, por su simplicidad y elegancia, tan adecuadas para las cualidades que se consiguen con las simples pinceladas de tinta del sumier.
Las delicadas flores del ciruelo, que florecen desafiando el frío del invierno, son un sorprendente contraste con la dureza de esta estación. Las flores de ciruelo son las flores nacionales de China y se les considera un símbolo de pureza, de fuerza, de coraje y de perseverancia frente a la adversidad. La fragilidad de las flores contrasta con la rudeza de las ramas y de los troncos. Cada uno de los 5 pétalos de las flores representa una cualidad diferente: longevidad, felicidad, salud, prosperidad y el paso natural de la vida. Emblema del invierno, el ciruelo florido da la bienvenida al comienzo del año, mostrando sus frescos y puros capullos para renovar el ciclo natural de la vida y anticipar el regreso de la primavera.